Señoras y señores, bienvenidos a Aunque Duela, el podcast políticamente incorrecto en el mundo del fútbol, donde decimos, tanto los escuchas como un servidor, todo aquello que el mass media no quiere decir, no se atreve a decir o simplemente ignora. Así se pone los dedos en los oídos y dice, no, no, esto no es así. Y actúan como auténticos fans con micrófono en lugar de como periodistas, pero bueno. Para eso existe los medios de las nuevas tecnologías de la información, que de nuevas no tiene nada, que es el internet, y los periodistas podemos pues explayarnos aquí. El día de hoy he de agradecer al Club Atlético Ituzaingó, al cual el cual me gusta un montón, por su mención en Twitter y por haber visto el vídeo. Ituzaingó, espero ir un día. Me gustan mucho esas playas que hay en el río que a veces me pongo en Google Imágenes y las checo. Tengo que ir a Argentina, es de los países que desde chico pues más ganas tengo de ir, ¿no? Básicamente por el fútbol. Pero bueno, agradecimientos a Leandro Baccari, si no me equivoco, ya me corregirá, que bueno, ha estado dando ideas y por pues haber contactado a Andrés Guardado por Twitter. Así que pues ahí andamos. Saludos a Néstor Cuellar, a Manuel, que bueno, han estado ahí a tope, a Yuri Suárez, en fin, a todos los que han estado escuchando los podcasts de Aunque Duela, tanto en iVoox como en la página web robertomayón.com o también aquí en YouTube en formato video. Aquí estoy arrancando el programa con un cafecito, café veracruzano. Por cierto, el Veracruz que sigue el otro día estuvo a punto de cortar su racha, la peor racha en la historia del fútbol mexicano, la segunda peor racha en la historia del fútbol mundial de sin ganar. Lleva casi 40 partidos sin ganar. El récord lo tiene un club húngaro, pero está a punto, o búlgaro, si mal no recuerdo, está a punto de empatar el Veracruz. Ojalá no lo haga, pues sería una vergüenza nacional, una más para el fútbol mexicano, pero bueno, esperemos que no suceda. En fin, el día de hoy tenemos también agradecer por todo el diálogo en la caja de comentarios, el diálogo futbolístico, y es que el fútbol, como la cerveza, nos une sin lugar a dudas. El otro día, un chaval me decía que el problema del fútbol mexicano es haberse pasado la ley Bosman por, ya sabe usted, por dónde. Realmente, bueno, desde el año pasado el pacto de caballeros ya se terminó, los mexicanos sabrán lo que es. Básicamente es que si en México hasta el año pasado tú te quedabas sin contrato y querías irte a otro club, pues no podías. No podías si no tenías el permiso pues de tu club actual. Eso era el pacto de caballeros y tú los veías en Cancún en el draft del fútbol mexicano, tú los veías afuera del hotel porque ni siquiera los dejaba. Era tristísimo, tristísimo, era el mercado de piernas. En fin, y por ende se me ocurrió pues hablar de la ley Bosman. Así que hoy día vamos a hablar de las cosas buenas y malas que trajo la ley Bosman. Y bueno, básicamente contextualizando la situación, antes del 96 en Europa, los clubes contaban con de 3 a 4 extranjeros, más o menos. El resto de jugadores pues eran nacionales, eso fomentaba el fútbol base con bastante fuerza. Después analizaremos si funcionaba o no. Ahora hay que hablar en el contexto histórico, ¿no? Cuando finalizaba el contrato del futbolista, el jugador pues no podía irse a donde él quisiera. Él tenía primero que pactar con el club en cuestión, ver si lo dejaban ir, si les convenía el contrato, el nuevo contrato. Es decir, tú te quedabas sin contrato y tu club de procedencia te tenía que dar el permiso para irte. Aunque ya no tenías que ver con el club más que tu pasado. Pero así era antes. Si jugabas en el Osasuna y querías irte a la Real Sociedad, pues los de Donosti tenían que preguntarle a los navarros y pagar por ende la indemnización en turno, ¿no?
¿Por qué se llama Ley Bosman o el caso Bosman? Bueno, pues es por Jean-Marc Bosman, ahí sí hablo bien, canijos, que básicamente él jugaba en un club, el RFC de Lieja en Bélgica. Él jugaba ahí, se queda sin contrato y el Lieja pues quiere renovarlo, pero a la baja, pagándole menos, con primas menores, etcétera y etcétera. El contrato era prácticamente 75% menor. El jugador no aceptó y lo llevó a los tribunales, lo llevó a juicio el caso. Hay que decir también que un club francés lo intentó contratar, el Dunkerque francés lo intentó contratar, pero pues no podía pagar lo que era casi medio millón de euros actuales, pero en francos belgas. No lo podía pagar el club francés, era de segunda división y por ende pues no se fue el jugador. Llegan a los tribunales. ¿Y cuál era el asunto o cuál era el mayor problema? Bueno, la Unión Europea existe hace un montón y en la Unión Europea, por lo menos en el espacio Schengen y en algún estado miembro que no es corresponde al espacio Schengen, por ejemplo el Reino Unido, los europeos pueden trabajar donde ellos quieren, ¿no? Si tú eres español, pues te puedes ir a Londres, ¿no? Que pasó mucho con la crisis, que se iban a Alemania, que se iban a Londres, etcétera y etcétera, sin ningún problema. Llegas, sacas tu número de identificación en la seguridad social y ya está, no pasa absolutamente nada, puedes trabajar donde tú quieras. ¿Cuál es el problema? Que, y de ahí tomó postura Bosman y sus abogados, que los futbolistas en la época, allá en los 90, el caso Bosman fue en el 94, duró 5 años, fue a principios de los 90, perdón, cerró en el 95, duró 5 años y se puso en marcha en el 96. El caso es que Bosman quería irse a Francia a jugar, pero no podía porque había una indemnización que se tenía que pagar. Es decir, las reglas de la UEFA no concordaban con las leyes de la Unión, las leyes de libre tránsito de ciudadanos europeos para trabajar. No concordaban. Entonces el caso pues se llevó a los tribunales, duró un montón, duró varios años, hasta que pues llegó el resultado favorable a Bosman, a Jean-Marc Bosman, y por el cual pues el mercado europeo de fichaje se abrió completamente. Si tú eras francés podías jugar como español, bueno, no como español, pero sí como si fueses nacional en la liga española y viceversa y así, shalala, shalala. Ese fue el caso Bosman. Jean-Marc Bosman se llevó medio millón de euros de indemnización con 6 años extra en su edad. Con toda su carrera en el garete como futbolista, pasó de jugar en segunda división, etcétera, para poder mantenerse un poco, y se gastó toda la indemnización se la gastó en los abogados. Pero bueno, sirvió para darle un poquito de poder a los futbolistas y eso fue bastante, pero bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Que debilitó al resto de clubes de Europa. Si eres tan viejo como yo, recordarás que hubo una época en la que el Ajax peleaba mucho, a ver, la final contra el Barcelona, peleaban mucho otros clubes que ahora ya no figuran. Y la pregunta es, ¿por qué ya no figuran esos clubes? Bueno, básicamente porque cuando son muy jovencitas sus estrellas, se van, desmantelan sus plantillas, entonces se ha dividido entre Europa, el fútbol europeo se ha dividido entre las ligas que compiten a nivel continental y las ligas que crean jugadores, porque no se pueden permitir comprar a los mejores de Sudamérica, los mejores de África, los mejores de Asia, etcétera y etcétera. Entonces tenemos ligas como la Eredivisie que se dedica a comprar jugadores muy baratos de Sudamérica o de Latinoamérica en general o del mundo entero, terminar de formarlos y después venderlos más caros a los clubes grandes. Un caso del mexicano Irving Lozano, ¿no? Un caso, menciono mexicano porque yo soy mexicano, ¿no? Hay muchísimos argentinos, brasileños, bueno, Vinicius que llegó al Real Madrid.
Entonces tenemos esos dos tipos de liga. Pero ¿qué tiene que ver esto que sucedió en Europa con el resto del mundo? Bueno, que los grandes clubes pueden alinear a jugadores comunitarios como nacionales y los cupos para extranjeros tienen que ser, valga la redundancia, llenados u ocupados por extracomunitarios. Es decir, por gente que no sea de la Unión Europea, del resto del mundo, vamos. Y ahí es cuando los mejores de Colombia, los mejores de Argentina, los mejores de Brasil, de Chile, de Uruguay, van y entran como extranjeros a esas ligas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el fútbol base, si no se hace bien en Europa, en España, o donde sea, pues se jodió. ¿No? Si tú eres un futbolista que no diste la talla, no te terminas de formar o no tienes un espacio en segunda B o en segunda, porque pues en segunda B y en segunda ya está lleno de extranjeros también, ¿no? Del resto de Europa tienes más competencia, vamos. Entonces, restas posibilidades de llegar a la elite y también restas posibilidades a otros clubes que no sean de esa elite, el Bayern München, el City, el Tottenham, el Liverpool, el Real Madrid, el Barcelona, de competir a niveles grandes. En Europa podemos hablar del caso Ajax en la última Champions League 2017-2018, que llegó a la 2018-2019, que llegó a semifinales, pero en este caso particular ya desmantelaron, le dieron un aguante de 5 años a una plantilla y esta plantilla pues ya se desmanteló. Que lo hagan 2 años seguidos, bueno. Cosas buenas que trajo el caso Bosman al fútbol, bueno, mayor espectáculo. Eso sí que podemos hablar, ¿no? Más espectáculo, vemos a los mejores futbolistas del mundo en las mejores ligas del mundo. Hay mayor nivel, hay más dinero, es decir, si hay más dinero hay más puestos de trabajo en el fútbol. Y también más negocio para los clubes fábrica. Yo lo discutía un día con un profesor que tuve en el curso de entrenador que trabaja en el Real Club Español de Barcelona, que él decía que ahora el negocio del Español es la creación de jugadores y la captación, servir como filtro, la captación de jugadores de otras canteras como la DAM, aquí en Cataluña, como la DAM, como el Gavà, etcétera y etcétera, ¿no? Tú captas a los mejores y después de ahí sacas a los mejores y ya los puedes vender al Atleti, al Barcelona, al Real Madrid, a quien tú quieras. Entonces, pues ahí ves otra metodología de negocio en los clubes. Entonces, cosas malas. Ahí, perdón, en lo anterior, ahí tienes algo bueno para los clubes fábrica, el PSV, el Ajax, etcétera, etcétera. Cosas malas que ha traído la ley Bosman, bueno, que ahora casi siempre ganan los más acaudalados. Casi siempre vemos a los mismos ganar. Hay casos excepcionales porque el fútbol es una cuestión como la vida, en la que hay excepciones como Leicester en Inglaterra, que bueno, también tuvo a muchos extranjeros, etcétera, que de pronto se cuelan y ganan algo. Pero en los porcentajes, en la estadística, en lo que cuenta, casi siempre ganan los que tienen más dinero y los que contratan a los mejores, no de Europa, sino del mundo entero. Y eso pues, no sé a ti, déjamelo en los comentarios, por lo menos a mí me aburre un poquitín. Otra de las cosas malas que ha traído es que fomenta que los malos representantes vendan bultos, vendan jugadoruchos que en su liga no lo hicieron, pero los crecen tanto que terminan llegando. Y esos mismos jugadores van a China o van a México o van a Argentina. Bueno, en Argentina sí que tienen buen ojo. Pero llega, por ejemplo, a la América Jeremy Menez, por el amor de Dios, ¿no? En fin, fomentas eso, fomentas también que haya menos esfuerzo en jugadores jóvenes. ¿Por qué? Pues porque resalto en mi liga local que es de menor nivel que una Europa y ya sé que algún club europeo se va a fijar en mí y por si las dudas me va a contratar. Ahí rebajo mi esfuerzo porque ya llegué al club y en una de esas no te haces estrella.
porque rebajaste el esfuerzo o porque de pronto estás de un día para otro ganando $300,000, euros y la vida se te va, brother, ¿no? Yo mismo, cuando narraba fútbol regional en Cataluña, recuerdo que los clubes estaban llenos de extranjeros. Había clubes, incluso, de puros extranjeros. En Cataluña hay uno que se llama Cosecha Mundial, que de hecho es un caso curioso porque es de una iglesia evangélica, que estaba lleno de africanos e inmigrantes sudamericanos. Y no les iba mal, no les iba mal. Hay otro que es de inmigrantes africanos que se llama Club África o algo así en Getafe, si no me, o en Fuenlabrada, no me acuerdo, allá en Madrid. En fin, la ley Bosman podríamos decir también que trajo pérdida de identidades en los clubes. ¿Por qué? Pero eso, la pérdida de identidades es algo general en la globalización. Llegan de todos lados, se pierde eso porque de pronto tienes aficionados a tal club en todo el mundo, ¿no? Y gente que no siente de verdad los colores de ese barrio o de esa ciudad. También vemos a clubes que no era nadie ganando todo, el Chelsea o el Manchester City, que con dinero, bueno, pues compra los mejores de todos lados, no le meto a la cantera y mira, gano todo. En fin, señoras y señores, el fútbol es lo que tiene actualmente, debilita también a ligas de otros continentes porque sus jugadores buenos que van saliendo y que pueden aportar a la liga local, pues se van enseguida a Europa. Porque no se puede competir económicamente con Europa. Y se van enseguida ahí. Y los de segunda división se van a otras ligas de menor nivel, pero que tienen más dinero. Y eso es un auténtico chollo que no le viene bien al fútbol. Otra cosa, también cambiando de tema, que cambió el fútbol exponencialmente en la cuestión del negocio, bueno, son los comerciales. Del negocio frente a la globalización son los comerciales Nike, Adidas. Pero eso, señoras y señores, es otra historia. Soy Roberto Magallón y hasta la próxima en una edición más de Aunque Duela. Muchas gracias. Chao, chao.